Este episodio contiene información sensible. Se hablará de explotación, violencia, corrupción e impunidad. Te recomiendo discreción. Bienvenido a Gato Criminólogo. Hoy revisamos un caso que marcó a México en el siglo XX. El caso de las hermanas González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis. La investigación nos llevará por pueblos de Guanajuato y Jalisco, por burdeles clandestinos, por redes de complicidad y silencio, y por una captura realizada el 14 de enero de 1964. Este contenido busca informar, dar contexto, y honrar a las víctimas. Y nos centraremos en hechos comprobables, procesos, y responsabilidades. Al final, reflexionaremos sobre lo que este caso revela sobre el país, sobre la autoridad, y sobre la sociedad que permitió que esto ocurriera durante años. Entre finales de los años 40 y 1964, 4 hermanas construyeron una red de burdeles clandestinos en Jalisco y Guanajuato. Sus nombres fueron Delfina, María de Jesús, María Luisa, y María del Carmen González Valenzuela. Operaron con mayor fuerza durante los años 50 y principios de los 60. Los puntos clave de su operación se ubicaron en San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón en Guanajuato, y también en localidades de Jalisco como Lagos de Moreno. La prensa y los expedientes judiciales de la época documentaron prácticas de captación con engaños, endeudamiento forzado, encierro y violencia. El caso estalló públicamente el 14 de enero de 1964, cuando autoridades de Guanajuato intervinieron sus propiedades, y comenzaron los hallazgos que conmocionaron al país. A partir de entonces, las investigaciones se extendieron por semanas, y el poder de la red se vino abajo. Las fechas centrales que guían este episodio serán: periodo de operación principal de 1950 a 1964, descubrimiento y captura el 14 de enero de 1964, procesos penales en Irapuato durante los años siguientes, y defunciones en reclusión de algunas de las hermanas, con registros entre 1968 y 1984. Para entender el surgimiento y la expansión de los Poquianchis, hay que mirar el México rural de mediados del siglo XX. En amplias zonas del Bajío, la economía dependía del campo, con empleos estacionales, salarios bajos, e incertidumbre constante. La migración interna aumentó. Muchas jóvenes salían de comunidades pequeñas hacia ciudades cercanas en busca de trabajo doméstico de fábrica, y quedaban expuestas a engaños. Las normas morales eran estrictas en lo público, pero el negocio sexual se toleraba en lo privado, en especial donde la vigilancia estatal era débil. En varios municipios prevalecía la figura del cacique, con líderes locales que operaban por encima de la ley, y con autoridades municipales y policías que respondían a intereses económicos. En este terreno crecieron los burdeles clandestinos, con acuerdos informales, pagos periódicos, y vista gorda. Guanajuato y Jalisco tenían ciudades con zonas industriales y ferias anuales que atraían dinero y visitantes. A unos kilómetros de ese movimiento, los pueblos mantenían dinámicas rurales marcadas por la desigualdad. Esto generó corredores de oportunidad para negocios ilegales. El flujo de jornaleros, braceros de paso y transportistas garantizaba clientela. A su vez, las moralidades públicas castigaban a las mujeres explotadas en burdeles, pero eximían a los clientes varones. Esta doble moral permitió que prosperaran redes como la de las hermanas González Valenzuela. La cultura de silencio se alimentó de la vergüenza, del miedo a la policía, y de la desconfianza en el sistema de justicia. En lo administrativo, el control sanitario y las regulaciones sobre bares, cantinas y casas de cita dependían de autoridades locales con pocos recursos y con incentivos para negociar. Si el negocio pagaba, sobrevivía. Si había escándalo, se clausuraba una fachada y se abría otra a unas cuadras. Así operaron muchos burdeles en la región, con mudanzas frecuentes, nombres cambiantes, y alianzas con personajes influyentes. La red de las Poquianchis aprovechó esta mecánica. Compraron o alquilaron fincas en las orillas de los pueblos, usaron bardas altas y cuartos interiores, y organizaron un sistema de control que mezclaba deudas, castigos y vigilancia constante. Los traslados entre Jalisco y Guanajuato les sirvieron para dispersar la atención, y para mover a las jóvenes cuando había riadas o conflictos. En el plano social, la prensa popular de los 60 comenzó a cubrir con más fuerza historias de nota roja. Esto influyó en la forma en que el país se enteró del caso. Primero hubo rumores, luego notas pequeñas, y después portadas. La cobertura mediática hizo visible lo que por años se mantuvo en secreto.
Pero también simplificó la explicación, al reducir un entramado de corrupción y desigualdad a un relato de monstruos individuales. El expediente judicial, los reportes sanitarios y los testimonios de sobrevivientes muestran que la red no pudo sostenerse sin la colaboración o la indiferencia de funcionarios locales. La captura del 14 de enero de 1964 no fue solo el final de una banda, fue también el inicio de una discusión sobre el papel del Estado y de la sociedad. En la geografía del caso destacan San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón en Guanajuato, donde se ubicaron fincas clave y donde se documentaron hallazgos relevantes tras la intervención policial. En Jalisco destacan Lagos de Moreno y la Franja del Salto y Tala como lugares de origen y expansión temprana. Esta combinación de territorios rurales con conexiones urbanas facilitó la entrada y salida de clientes, y dificultó la supervisión sostenida. Los traslados entre estados complicaron la coordinación entre policías, que entonces tenían estructuras más cerradas y recursos limitados. En el contexto político, México buscaba estabilidad y crecimiento. Se impulsaban industrias en ciudades como León y Guadalajara, mientras amplias zonas rurales seguían sin servicios básicos. Esta brecha alimentó un mercado clandestino constante. Las poquianchis supieron leer ese mercado, formar redes de reclutamiento y negociar con intermediarios. El desenlace de 1964 fue posible por una cadena de denuncias, por rivalidades locales, y por un cambio en la atención pública. La fecha exacta de la irrupción en sus propiedades quedó asentada como 14 de enero de 1964, y desde ese día el caso entró a la historia mexicana. Las poquianchis fueron de 4 hermanas nacidas en Jalisco a principios del siglo XX. Sus nombres eran Delfina González Valenzuela, nacida en 1910. María de Jesús González Valenzuela, nacida en 1912. María Luisa González Valenzuela, nacida en 1920. Y María del Carmen González Valenzuela, nacida en 1927. Todas originarias de la región del Salto en el estado de Jalisco. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y por un padre que ejercía violencia constante. El padre era un policía local de carácter duro y agresivo. Existen registros de que controlaba a las hijas de manera estricta y castigaba cualquier conducta que él considerara indebida. Este ambiente generó resentimientos y también la idea de que la fuerza y el control podían ser herramientas para sobrevivir. Las hermanas comenzaron a trabajar en distintos oficios. Primero en negocios pequeños como tiendas y fondas. Con el tiempo descubrieron que la prostitución clandestina generaba ingresos rápidos en zonas rurales. En un México donde los burdeles funcionaban con apoyo de autoridades municipales. Ellas encontraron un espacio para levantar su propio negocio. En los años 30 y 40 empezaron con bares y casas de cita en la zona del Salto y luego en Lagos de Moreno. Tras mudarse a Guanajuato consolidaron su sistema en municipios como San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Fue allí donde establecieron las fincas más conocidas y donde años más tarde serían descubiertas. A diferencia de otros casos criminales en los que solo aparece un líder, aquí las hermanas actuaron como una sociedad familiar. Delfina y María de Jesús fueron consideradas las cabecillas principales. Tenían el carácter más fuerte y dirigían la administración de los burdeles. María Luisa y Carmen tenían papeles secundarios, aunque igual de crueles en las tareas de vigilancia y castigo. Los expedientes judiciales señalan que entre las 4 lograron organizar una red que no solo reclutaba mujeres, sino que también mantenía tratos con policías municipales, alcaldes y autoridades sanitarias. De esa manera podían operar sin mayores interrupciones durante décadas. El sistema de las poquianchis se sostuvo en 3 pilares: el reclutamiento con engaños, el control por deudas y castigos, y la complicidad de autoridades locales. Reclutaban principalmente a mujeres jóvenes de familias campesinas, muchas de entre 15 y 20 años. El método más común era a través de intermediarios que prometían empleo como sirvientas en ciudades grandes o en casas de familia. Otras eran convencidas de que iban a trabajar como meseras en cantinas. Una vez dentro del burdel, las jóvenes eran obligadas a prostituirse. El segundo pilar fue el endeudamiento. A cada nueva víctima se le entregaba ropa o comida que se convertía en deuda. Se les decía que debían pagar esos gastos con su trabajo. La deuda nunca terminaba, porque los costos se inflaban de manera deliberada. El tercer pilar fue el castigo. Las mujeres que intentaban escapar o se resistían eran golpeadas, encerradas o privadas de alimento. En varios testimonios se narró que las que enfermaban o quedaban embarazadas eran consideradas inútiles. Algunas fueron eliminadas y enterradas en fosas dentro de las mismas propiedades. Las propiedades funcionaban como cárceles privadas. Tenían bardas altas, puertas reforzadas y cuidadores armados. Había horarios estrictos. Las víctimas no podían salir. Solo los clientes entraban.
En muchos casos, los cuerpos de mujeres que murieron en esas condiciones fueron enterrados en los patios o quemados en hornos improvisados. Las Poquianchis también establecieron reglas con los clientes. No se permitía violencia excesiva dentro de los cuartos, pero se toleraba todo lo que asegurara ingresos. La prioridad era mantener la apariencia de un negocio funcional y seguir obteniendo ganancias. Para sostener su red, sobornaban a policías y presidentes municipales. Pagaban cuotas periódicas que les aseguraban protección. Cuando había operativos estatales, trasladaban a las mujeres a otra finca o cerraban una fachada para abrir otra en un municipio cercano. El hallazgo de 1964 reveló restos humanos en distintas fosas, aunque nunca se determinó el número exacto de víctimas. Los cálculos de la época oscilaron entre 80 y más de 150 mujeres asesinadas durante los años de operación. La magnitud del caso lo convirtió en uno de los más recordados de la historia criminal mexicana. Los testimonios fueron de clave para dimensionar la magnitud del caso. Vecinos de San Francisco del Rincón recordaban que las fincas de las hermanas eran lugares cerrados, con bardas altas y movimiento nocturno constante. Decían que se escuchaban gritos, llantos y hasta golpes, pero pocos se atrevían a denunciar por miedo a represalias. Las sobrevivientes relataron cómo fueron engañadas. Algunas contaron que les ofrecieron trabajo como sirvientas y terminaron encerradas en cuartos sin salida. Una mujer declaró que durante años no vio la calle, que su vida se reducía a atender clientes y obedecer órdenes. Otra narró que cuando enfermó fue dejada en un rincón sin atención, y solo sobrevivió porque otra joven la ayudaba a escondidas. En los pueblos corría la voz de que en las casas de las Poquianchis había entierros clandestinos. Algunos campesinos afirmaron que vieron a hombres cavando fosas en la noche y cargando costales pesados. La prensa recogió frases de vecinos que aseguraban que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía en voz alta. El miedo al poder de las hermanas y la complicidad de la policía mantenían el silencio. Los relatos de clientes también aparecieron en expedientes. Varios hombres aceptaron haber acudido a los burdeles y describieron un ambiente de control férreo. Había reglas para entrar, guardias vigilando, y siempre una de las hermanas supervisando el dinero. Algunos de esos clientes reconocieron haber sospechado que las mujeres estaban ahí contra su voluntad, pero callaron. Estos testimonios muestran un entorno de terror que se volvió rutina. La comunidad veía, escuchaba y callaba. Las víctimas sobrevivían entre golpes y deudas. Y la prensa, al dar voz a estos relatos, convirtió el caso en un espejo de la sociedad mexicana de los años 60. Las Poquianchis no actuaron solas. Su poder dependió de relaciones criminales y de complicidades con autoridades. Pagaban cuotas a policías municipales, quienes en lugar de investigar se convirtieron en protectores del negocio. Cuando había operativos, los uniformados avisaban con anticipación. También tenían tratos con funcionarios locales. En algunos municipios los presidentes municipales recibían dinero para tolerar la operación de burdeles. Esto les permitió abrir casas en diferentes pueblos sin sufrir clausuras definitivas. La corrupción era el blindaje de la red. En la prensa se habló de vínculos con líderes de cantinas y bares de la región. Había un intercambio de mujeres, alcohol y clientela. Ese intercambio fortalecía el circuito clandestino. Además, las hermanas mantenían enemigos en el mismo mundo criminal. Otros grupos intentaban abrir negocios similares y había rivalidades por el control de clientela y territorios. La jerarquía interna estaba bien definida. Delfina y María de Jesús tomaban las decisiones más importantes. Ellas manejaban el dinero, negociaban con policías y ordenaban castigos. María Luisa y Carmen cumplían papeles secundarios, vigilando a las jóvenes y manteniendo el orden dentro de las fincas. Este sistema de relaciones explica por qué operaron tantos años. La red no se sostenía solo con violencia. Se sostenía con corrupción, con pactos, y con el silencio de los que obtenían ganancias. El 14 de enero de 1964 marcó el inicio del fin para las Poquianchis. Ese día fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato realizaron un operativo en San Francisco del Rincón. La información había llegado a través de denuncias y de rivalidades locales que rompieron el silencio. Los policías encontraron primero a varias mujeres jóvenes encerradas. Algunas estaban en estado crítico, enfermas y desnutridas. La revisión de las fincas reveló fosas improvisadas con restos humanos. Las escenas descritas por los reportes oficiales mostraban un lugar de explotación sistemática. La captura no fue inmediata de todas las hermanas. En los primeros días se aseguró a Delfina y María de Jesús. Después cayeron María Luisa y Carmen. No hubo grandes enfrentamientos armados. Más bien fue un operativo rápido que aprovechó el factor sorpresa y la caída de su red de protección. Tras la captura, las propiedades fueron aseguradas.
Los peritos de la época trabajaron con recursos limitados, pero lograron documentar restos y testimonios suficientes para iniciar procesos penales. La noticia se difundió en cuestión de horas y pronto el nombre de las Poquianchis se convirtió en sinónimo de terror. Reacción mediática y social. La prensa jugó un papel central. Periódicos nacionales colocaron la historia en sus portadas. La Nota Roja encontró en este caso un ejemplo de horror real que generaba morbo y ventas. Los reportajes hablaban de decenas de mujeres desaparecidas, de entierros clandestinos y de la frialdad de las hermanas. Los apodos no tardaron en surgir. Se les llamó las Poquianchis, un nombre que terminó eclipsando sus verdaderos apellidos. La sociedad mexicana reaccionó con indignación, pero también con curiosidad morbosa. Los detalles circulaban de boca en boca y el caso se convirtió en tema de conversación en plazas, mercados y cantinas. En la zona de Guanajuato y Jalisco, la reacción fue más compleja. Muchos vecinos se sintieron señalados por haber guardado silencio tanto tiempo. Otros reconocieron que el miedo fue más fuerte que la voluntad de denunciar. La captura provocó una mezcla de vergüenza y alivio. En el país, el caso alimentó debates sobre la prostitución clandestina, la corrupción policial y la vulnerabilidad de las mujeres en zonas rurales. Por primera vez en mucho tiempo, se cuestionaba públicamente a las autoridades por permitir que algo así existiera. La indignación fue nacional, pero con el paso del tiempo también llegó la simplificación. El relato se redujo a la maldad de 4 hermanas, dejando en segundo plano las redes de complicidad que las sostuvieron. El hallazgo en las propiedades de las Poquianchis reveló un escenario de horror difícil de dimensionar para los investigadores de la época. En los ranchos de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón se encontraron fosas clandestinas con restos humanos. La tecnología forense de los años 60 era limitada. No existían pruebas de ADN, ni técnicas avanzadas de antropología. Aún así, los peritos lograron recuperar huesos, cráneos y objetos personales que confirmaban la magnitud del crimen. Los reportes oficiales hablaban de restos pertenecientes a decenas de mujeres. Sin embargo, el número exacto nunca se determinó con precisión. Algunas versiones mencionaban más de 80 víctimas, mientras otras llegaban a calcular más de 150. Los restos estaban en diferentes estados de descomposición. En varios casos se encontraron huesos mezclados, lo que dificultaba la identificación. Además de los restos humanos, se hallaron objetos como prendas de vestir, zapatos y peines. Estos artículos fueron usados como evidencia de que las mujeres vivían en las fincas y eran privadas de su libertad. También se encontraron documentos que mostraban la administración de deudas y pagos, lo que confirmaba el modus operandi de las hermanas. Los peritos enfrentaron enormes dificultades. No había registros de muchas de las jóvenes desaparecidas porque provenían de comunidades rurales sin actas ni denuncias formales. La falta de recursos del sistema judicial también complicó la investigación. Aún así, lo encontrado fue suficiente para armar procesos penales y para que la prensa hablara de un cementerio clandestino administrado por mujeres. Impacto en víctimas y familiares. Las familias de las jóvenes explotadas por las Poquianchis vivieron un dolor profundo marcado por el silencio y la impunidad. Muchas de ellas habían denunciado la desaparición de sus hijas, pero en los ministerios públicos las ignoraban o las culpaban de haberse ido por su propia voluntad. El hallazgo de las fosas confirmó lo que sospechaban, pero pocas pudieron recuperar los restos de sus seres queridos. Los testimonios de madres y hermanas fueron desgarradores. Contaban cómo salieron de sus pueblos buscando a las jóvenes y cómo fueron humilladas por las autoridades. Algunas caminaban de oficina en oficina sin recibir respuestas. En varios casos, los familiares nunca tuvieron certeza del destino de sus hijas. La falta de identificación forense los condenó a vivir con la duda. El impacto también fue social. En Guanajuato y Jalisco, el caso dejó un estigma en comunidades enteras. Muchos habitantes fueron señalados como cómplices por haber callado. Otros vivieron con la vergüenza de no haber denunciado a tiempo. Las víctimas se convirtieron en símbolo de mujeres invisibles. Mujeres que nadie protegió. A lo largo de los años, colectivos y periodistas han tratado de mantener viva la memoria de esas víctimas. Se han publicado libros, documentales y reportajes que recuerdan que detrás del nombre de las Poquianchis hubo decenas de jóvenes con historias, sueños y familias. Sin embargo, la reparación nunca fue completa. El Estado mexicano no ofreció justicia plena ni reconocimiento formal a las familias. El caso de las Poquianchis no fue un hecho aislado. En México existieron y existen redes de trata y explotación que operan en condiciones similares. La diferencia es que pocas veces se han documentado con tanta claridad como ocurrió en los años 60. En la misma época, en estados como Veracruz,
Puebla y Ciudad de México, había registros de burdeles clandestinos con jóvenes captadas con engaños. También se hablaba de redes de trata que cruzaban migrantes hacia la frontera norte. Estos casos rara vez llegaron a tribunales porque la corrupción frenaba las investigaciones. Después de la captura de las hermanas, surgieron imitadores o grupos que intentaron ocupar el vacío dejado en Guanajuato y Jalisco. La lógica fue la misma: reclutar mujeres pobres, mantenerlas encerradas y generar ganancias con clientela local. La diferencia fue que la atención pública sobre las poquianchis obligó a las autoridades a vigilar un poco más esos espacios. En décadas posteriores, la historia de las hermanas fue recordada en películas, series y notas de prensa. Eso hizo que el nombre poquianchis se volviera un sinónimo popular de trata y explotación. Incluso casos actuales se comparan con ellas para señalar que las condiciones estructurales de pobreza, impunidad y corrupción no han cambiado del todo. Tras la captura, las 4 hermanas fueron procesadas en Irapuato. Se les dictaron largas condenas que iban desde los 30 hasta los 40 años de prisión. Cada una enfrentó juicios por homicidio, corrupción de menores y asociación delictuosa. Delfina González Valenzuela murió en la cárcel de Irapuato en 1968, cuando le cayó encima un tinaco de agua. Su muerte fue registrada como un accidente, aunque también circularon versiones de que pudo haber sido intencional. María de Jesús González Valenzuela permaneció en prisión hasta su muerte en 1984. Vivió más tiempo encarcelada que sus hermanas y fue descrita como una mujer callada que rara vez daba declaraciones. María Luisa González Valenzuela sufrió problemas mentales durante su reclusión. Fue trasladada a un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta su muerte, ocurrida en los años 80. María del Carmen González Valenzuela fue la más joven y también la que recibió la pena menor. Pasó varios años en prisión y después se perdió el rastro público de su vida. No existen registros claros sobre su destino final. Algunos reportes señalan que murió en reclusión, otros que fue liberada en condiciones de salud precaria. Hoy en día ninguna de las hermanas está con vida. El nombre de las poquianchis se convirtió en parte de la historia criminal mexicana. Su caso sigue siendo estudiado en criminología y sociología como ejemplo de cómo la pobreza, la impunidad y la corrupción pueden sostener redes de explotación durante décadas. El caso de las poquianchis ha sido analizado por criminólogos y psicólogos durante décadas. El perfil de las hermanas muestra una combinación de factores sociales, familiares y personales que facilitaron su paso al crimen. Crecieron en un hogar violento bajo el control de un padre policía con carácter agresivo. Eso marcó su relación con la autoridad y con la idea del castigo. En lugar de rechazar la violencia, la replicaron. Aprendieron que el control se ejerce con golpes, miedo y humillación. El entorno de pobreza también fue determinante. Las hermanas entendieron que en una sociedad desigual podían obtener poder y dinero con un negocio prohibido, siempre que supieran negociar con las autoridades. No fueron de criminales aisladas. Fueron mujeres que aprendieron a moverse en un sistema corrupto y aprovecharon sus grietas. En términos psicológicos, los expertos han señalado posibles rasgos de personalidad antisocial. Mostraban frialdad ante el sufrimiento ajeno, calculaban ganancias por encima de vidas humanas y mantenían un sistema de control sostenido por castigos. No se trató de arranques impulsivos, sino de una estructura organizada y mantenida durante décadas. Desde la criminología, el caso refleja cómo la falta de vigilancia estatal, la complicidad de autoridades locales y la desigualdad social crean el ambiente ideal para que surjan redes de explotación. El delito de las poquianchis fue individual en su ejecución, pero colectivo en su sostenimiento. Hay detalles del caso que pocas veces se mencionan. Entre ellos, que no todas las víctimas eran desconocidas. Algunos testimonios indican que las hermanas llegaron a reclutar a mujeres que conocían de su propia comunidad. Esto aumentaba el silencio, porque los vecinos temían represalias. Otro dato relevante es que los expedientes judiciales no solo registran homicidios, sino también corrupción de menores y privación ilegal de la libertad. Estos cargos muestran que la justicia reconoció múltiples delitos, aunque la reparación nunca alcanzó la magnitud del daño. Se sabe también que parte del dinero de las poquianchis se invirtió en propiedades y negocios legales. Había tiendas y casas de renta que servían para lavar ganancias. Cuando fueron detenidas, muchas de esas propiedades pasaron a manos del Estado, pero otras quedaron en disputa durante años. Un detalle inquietante es que algunos de los policías que colaboraron con ellas nunca fueron procesados. Su participación quedó en rumores y en declaraciones indirectas, pero no se tradujo en sentencias. Esto refuerza la idea de que el sistema judicial estaba más enfocado en culpar a las hermanas que en desmontar toda la red de corrupción. El caso de las poquianchis no es solo la historia de 4 hermanas. Es la historia de un país que permitió que una red de explotación funcionara durante más de 20 años.
Es la prueba de que la impunidad y la corrupción matan tanto como los perpetradores directos. Las víctimas eran jóvenes pobres, invisibles para el sistema. Mujeres a las que nadie buscó, a las que se les negó la voz y que solo aparecieron en la prensa cuando ya era tarde. La memoria de estas víctimas nos obliga a mirar hacia el presente. Porque las condiciones de desigualdad, de corrupción y de violencia contra las mujeres siguen presentes en México y en muchas partes del mundo. Este caso representa un espejo incómodo. Nos recuerda que no basta con señalar a unos cuantos criminales, sino que es necesario cuestionar a toda una sociedad que tolera la explotación mientras la consume en silencio. La historia de las Poquianchis es también la historia de la indiferencia social. Este fue el caso de las Poquianchis, uno de los episodios más oscuros de la historia criminal en México. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda que en Gato Criminólogo buscamos mantener viva la memoria de las víctimas y analizar los procesos que permiten que estos crímenes ocurran. Si el contenido te pareció valioso, te invito a suscribirte, compartir y dejar tu opinión en los comentarios. Cada historia nos recuerda que la justicia y la memoria son tareas colectivas. Nos vemos en el próximo caso, donde seguiremos explorando los rincones más sombríos del crimen y de la impunidad.